Advertencia de contenido más 18. Lo que vas a escuchar a continuación puede afectar la sensibilidad de algunas personas. Por favor, escucha con discreción y continúa solo si te sientes cómodo con este tipo de contenido. Este audio puede incluir descripciones de sangre, heridas fuertes y cicatrices profundas, escenas de violencia intensa y situaciones impactantes, relatos de heridas graves, dolor y detalles sensibles, temas delicados, tensos o perturbadores que pueden causar incomodidad. Aclaración importante. Todo lo que se narra aquí es ficción. No es real, no representa hechos reales, ni busca mostrar situaciones verdaderas. Este contenido no incentiva, no apoya y no recomienda imitar o repetir ninguna de las acciones mencionadas. Es simplemente una narración de entretenimiento creada para disfrutar de una historia, nada más. Recomendado para mayores de 18 años. Si eres menor de edad o si este tipo de contenido te resulta incómodo, te recomiendo no continuar. Tu bienestar emocional es lo más importante. Capítulo 3. Paz y Karma. Los rumores y la información que Bois Fiorella había filtrado parecían despertar al mundo. Como si hubiera pasado por alguna forma de organización. En primer lugar, la información que la coalición anti-Roland lanzó se expandió en varias fuentes. Lo que se agregó fue el contenido sobre el feo y fiero rey demonio. En cuanto a la atroz batalla, el contenido de la enorme araña que fue tratada con el control del demonio. El contenido sobre el demonio que solo necesitó jadear una maldición y mató a cientos de miles de soldados de Heifikland. La noticia de cómo Gastark, que se dirigía hacia el sur con su fuerte postura, no había podido manejar al demonio. Mirando el informe que fue escrito de rumores y verdades, Sion Astal murmuró para sí mismo. Una leve sonrisa apareció. El rey demonio, Riner Lut. Él dijo. Bajo ese cabello plateado y bien arreglado, había un par de ojos dorados que en la actualidad estaban llenos de un poco de cansancio. Usando la armadura de batalla blanca que era utilizada especialmente por el rey de Roland y originalmente diseñada para el propósito de estar de pie en el campo de batalla, él, por sí mismo, se sentó en una silla y estaba leyendo archivos delante de la mesa donde discutían la guerra. El lugar donde estaba ahora, estaba aproximadamente en el centro de la parte sur del continente, una fortaleza de la zona que originalmente era conocida como la ciudad santa autónoma de Kasla. Estaba sentado en el gran vestíbulo de la fortaleza y estaba leyendo informes de varios lugares. En un lugar al norte de aquí, hubo una feroz batalla. El lugar llamado el distrito del pueblo de Urk, que fue inicialmente gobernado por Kasla, fue arrebatado por uno de los países en el centro del continente, el Imperio Rembrus. Klaug y Kalne y los demás estaban defendiendo frenéticamente contra el ejército de Rembrus. Esa era la situación actual. Pero, Sion miró el mapa extendido en la mesa de estrategia. Mirando el territorio de Rembrus que estaba invadiendo la parte sur del continente. Parece que no será fácil, para que nosotros procedamos. Él murmuró. Y el Imperio Rembrus parecía un poco, no, era un país muy extraño. Hasta hace medio año, todavía se conocía como la Tierra Santa de Beyol, pero en ese medio año, hubo cambios importantes en el sistema interno. Se dijo que en un lugar donde no había nada, el Hijo de Dios nació, y obtuvo el trono del rey. Con respecto al nombre del Hijo de Dios, el país había cambiado su nombre al Imperio Rembrus. Y entonces el Imperio Rembrus, se decía que era un país elegido por Dios, y fue bendecido con paz eterna. No importaba cómo se miraba, era solo un país que se apoyaba con palabras que eran mentiras, suprimiendo el distrito popular de Urk que estaba protegido por 20.000 soldados de Kasla, dando un paso adelante en el conflicto con las fuerzas de Roland que Sion por sí mismo comandaba. Parecía que habían utilizado algún rule fragmei que Sion no conocía. Aparte de eso, en el universo alternativo donde Sion había estado solo, había aparecido otra persona. Era la persona misma que se llamaba el Hijo de Dios, Rembrus. Por supuesto que esa persona no era humana. Como Sion que no era un humano, esa persona no era un humano. Tenía 7 ojos y 6 brazos. Era un completo monstruo. Ese monstruo habló, parecía saber sobre Sion, no, parecía que incluso sabía sobre el héroe en Sion. Llamándolo ligeramente a Ashrull Roland. Dijo que no quería pelear con un dios de guerra loco que solo deseaba la desesperación. Entonces, dijo emocionado. Tú todavía no sabes nada, ¿verdad? Aunque quisieras atraparme desde antes. No te has fusionado completamente con Ashrull. Si realmente quieres fusionarte con él, no me hablarías. Debido a que me odiarías a mí quien es un oculto, entonces subsecuentemente sería asesinado inmediatamente. Porque mi fuerte no es mentir en ilusiones, sino en hechizos. Así que tú quien me entiende, no me darías el tiempo para usar hechizos. Había dicho. Entonces, tal como esa persona Rembrus replicó. Sion y Lucille habían cometido un error. Frente al hechizo que Rembrus lanzó, Lucille se volvió incapaz de moverse. Ahora, Lucille se movía frenéticamente para liberar el hechizo, pero en este periodo de tiempo, Sion se había quedado indefenso.
las diosas, los monstruos que usaban, y entonces, Rembrus, quien le había atacado con el hechizo, ahora tenía que ser tratado por Sion por sí solo. Y Sion por sí mismo, entendió que no le podía ganar a Rembrus. Solo teniendo la sombra de Rembrus causando la situación. Siendo así, si él luchaba con el cuerpo real, si él peleaba con esa persona llamada Hijo de Dios, tendría que esperar hasta que Lucile se reviviera. Al menos tenía que esperar hasta que hubiera ganado el poder del héroe loco caído, ese héroe. Antes de eso, el poder de Lucile no podía faltar. Y la diosa había usado la maldición de los humanos para detener al héroe, que era extremadamente poderoso. Si los humanos no estuvieran debilitados, si no se convirtieran en humanos alfa, sería incapaz de recuperar su poder original. Incapaz de ganar el poder enorme que podría destruir todo. Así que ahora, con el Imperio Rembrus como el enemigo de Roland, habían entrado en una difícil batalla. Incluso si sus subordinados hubieran ganado en el campo de batalla, pero mientras Rembrus apareciera y lanzara un hechizo sobre Sion, todo terminaría. Antes de que Lucile se deshiciera del hechizo y volviera, no podía progresar demasiado. Y en ese tiempo, algo asombroso había sucedido en el continente central. Nació un demonio. Nació un rey demonio. Se decía que ese demonio se llamaba Riner Lut. Se decía que tenía el mismo nombre que su viejo amigo. Entonces Sion. No puede ser, Riner fue más rápido en establecer su nombre en el continente central. Realmente no pensé en eso. Murmuró, sintiéndose realmente feliz. Entonces en un momento lo pensó. Solo en ese breve momento recordó las veces que pasó con él. Los tiempos en que Riner se reía tontamente, hacía un alboroto, gritando que estaba aburrido de morir todos los días. En sentido de cansancio porque Sion lo hacía trabajar en su papeleo junto con él, gritando algo así: Sion bastardo, te voy a matar. Y Sion se rió. Mirando al gentil demonio haciendo un escándalo a su lado, se rió. Ah, qué aburrido, bastardo, yo realmente, absolutamente, voy a matarte. Riner siempre había gritado esto, pero al final había ayudado frenéticamente con su trabajo. Sion pensó en la cara de su amigo y se rió. Entonces, recordó que los dos habían mirado constantemente los asuntos de este país, desde el lugar más alto del castillo de Roland. El dúo había trabajado incansablemente durante el día y la noche durante unos días, y debido a esto, sus cabezas estaban doliendo mal. Vamos a la azotea a relajarnos. Él había olvidado que había sugerido esto. De todos modos los dos habían subido a la azotea. Luego, miraron hacia abajo a este país. Riner tenía su habitual expresión dormida. Este paisaje, realmente parece que es un espejismo. Dijo, luego se disculpó conmigo. Lo siento. Al principio, Sion no sabía de qué hablaba esa persona. Pero Riner continuó. Lo que dije en el pasado, eso, estoy corregido. ¿Qué dijiste? Sion había preguntado, mientras Riner miraba hacia este país, miró hacia la capital de Roland, y él dijo. No es un espejismo. Riner habló. Este país había cambiado. El país originalmente loco, ha cambiado después de convertirse en rey. Y Sion, a esto. Yo había respondido. Como si suspirara había respondido. Es un espejismo, Riner, en ese momento yo había dicho, sin perder a un solo camarada, ¿cierto? Pero ahora, ¿solo unos pocos compañeros habían sobrevivido? Por el bien de mi visión describí, exactamente, cuántos compañeros han muerto. Exactamente cuántos. Pero Riner me interrumpió. Incluso si ese es el caso. Sion, aunque sea como lo que dijiste, esto no es un espejismo. Este país ha cambiado, sin ti, este país seguiría estando en la oscuridad. Había dicho esto, y miró hacia las calles de la ciudad, usando sus ojos cansados usuales, y aparentemente desmotivada, expresión calmante. Entonces él dijo, ya es suficiente. Habló. Ya estás trabajando muy duro. Estoy muy claro sobre este punto. Por lo tanto, no utilices ese tipo de método de trabajo como si te culparas a ti mismo. Él dijo, ya es suficiente, este país ha cambiado mucho. Incluso si te relajas un poco, no volvería a convertirse en lo que era como en el pasado. Él dijo, así que si vuelves a cometer errores, si no puedes hacerlo mejor, no es necesario hacer a la oposición sentirse asustada. Ahora, mira, yo, Ferris, estamos los dos aquí, ¿y los otros? Ese idiota pelirrojo, ese pervertido que le gustan las mujeres mayores, hay muchos compañeros aquí, ¿está bien? Este país, ya está bien. Usted no tiene que preocuparse solo por usted mismo. Este país está cambiando ahora, y está avanzando en una buena dirección. Riner dijo. Y ese Riner, esa persona, tampoco estaba ya a su lado. Sion miró la mesa de discusión de batalla sin revisar, usando cansados ojos dorados, para mirar los archivos y mapas. Pero nada se reflejaba en sus ojos, ninguna imagen se reflejaba en ellos. Lo único que estaba en su mente, eran las escenas de esos tiempos felices. En ese momento, solo esa escena se imprimió profundamente en su mente. Naturalmente, no planeaba decir algo terco como, quiero volver a esos tiempos. Porque él mismo lo había abandonado.
Porque él siempre le había mentido a Riner, haciéndole daño, y al final lo abandonó. Pero, dijo que él no planea renunciar a mí a pesar de que soy así. Dijo que no planeaba renunciar a algo tan deprimente. Esa persona incluso había escrito un mensaje para que estuviera bien. Sion todavía guardaba ese papel con el mensaje en él. Él guardó el mensaje que fue escrito por esa persona que no tuvo gusto de dejarlo. Riner había escrito esto. A pesar de que era un pedazo de papel que podría transmitir ese aire desmotivado, estaba escrito. Ahora, aunque no sé en qué te has metido, iré a tu lado. En ese día lluvioso, ¿no dije eso? No puedo renunciar a ti. Dije que lo haría y lo haré. Así que para salvarte, vendré a tu lado, para salvarte. Para esto, estoy un poco motivado. Esto es de alguien que nace para destruir la palabra, motivado. Voy a gritar esto en la dirección de tu castillo. ¿Es gracioso? ¿Lo oyes? Ma, probablemente caerá nieve mañana. De todos modos poniendo esta broma a un lado. Volveré a tu lado. A pesar de que no sé cuánta energía tengo que quemar para esto, pero para tener algo importante para mí, vendré. Así que antes de eso, está mentalmente preparado y espera. Te haré arrepentir ese momento en que no me mataste. Tú, siempre has hablado contigo mismo mientras te desesperabas, y tomaste todo sobre ti. Estaba a tu lado cuando casi lloraste, pero yo, te tomé claramente como mi mejor amigo. Cuando leyó esta carta, no sabía lo que esta persona estaba planeando hacer. ¿Cómo podría volver a mi lado? Alguien tan desmotivado como él, que solo carecía de cuidados durante las siestas de la tarde todos los días, ¿cómo podría volver a mi lado? Yo no entendía completamente. Pero, se dijo que Riner se había convertido en un demonio en el continente central. Se dijo que se había convertido en el rey demonio que podía matar a cientos de miles de personas. Se decía que alguien que claramente odiaba ver morir a las personas había matado a gente, y se había convertido en un rey. ¿Para qué fue exactamente? Por supuesto que no sería tan tonto pensar que era para mí. Pero incluso si ese fuera el caso. Ese es tu camino. Sion murmuró. Entonces, más abajo en ese camino, me encontrarás. Él murmuró. Incluso si nos hemos convertido en enemigos. Incluso si luchamos unos contra otros en el campo de batalla. Aún así, mientras podamos encontrarnos de nuevo, eso es algo que esperamos. Murmuró felizmente. En este momento, Su Majestad. Una voz oscura y fría habló. Entonces Sion levantó la cabeza y giró la cabeza. En la entrada de la sala, Frode estaba allí con numerosos soldados armados con él. Aquellos subordinados tenían una chica. Sus brazos estaban atados, y no solo eso, sus hombros estaban sujetos con firmeza. Tenía el pelo rizado de color té, y los ojos de color té, la armadura negra revelaba la piel pálida suave y tierna. Esa era una armadura de guerra que estaba hecha de un material que Sion nunca había visto antes. Mirando a la chica, y la armadura que llevaba, Sion preguntó, ¿es una espía? ¿O asesino? Frode respondió. Ella dice que es embajadora, llegó a negociar un tratado. ¿Una embajadora? Sí. ¿De dónde? Al preguntar esto, Sion pensó en ello, al menos pudo confirmar que no era una petición de Rembrus de detener la guerra. Porque Rembrus ya había roto la promesa una vez. Antes de esta guerra, Rembrus había solicitado una alianza con Roland. Y luego, después de eso, había atacado cuando no estaban preparados. Porque él había roto la promesa una vez, no podría haber enviado un embajador. Entonces, ¿qué país era? Sion no creía que fuera un embajador de un país pequeño, porque ahora, Roland estaba suprimido por Rembrus. Los pequeños países habían pedido entrar en la amplia gama de protección de los grandes países para que no participaran en la guerra. En esta situación probablemente no habría ningún país que quisiera unirse a la parte de Roland. Roland ya había conquistado el continente sur, por lo que el embajador debía estar cerca de Rembrus. Entonces, ¿es alguien de Heifikland? Le preguntó Sion a Frode. Si ese fuera el caso, entonces eso sería posible. En el periodo en que habían perdido una gran cantidad de mano de obra de guerra con Gastark, la coalición anti-Roland, dirigida por Riner, había atacado el territorio de Heifikland. Y habían roto el territorio en partes norte y sur. La parte sur parecía no tener nadie relacionado con la familia real, y porque había algún conflicto sobre el tema del trono, ahora, Heifikland estaba en un estado terrible. Si se dejara así, entonces habría un conflicto autodestructivo, y si ellos también fueran atacados por el Imperio Rembrus en este momento, ahora, no serían capaces de resistirlo. Eso significaba que Heifikland estaba enfrentando una amenaza ahora. Para hacer algo, buscando la fuerza de Roland, era algo fácil de entender. Y esta oportunidad estaba bien, beneficiaba al ejército de Roland al permitirles entrar en el continente central, y entrar en una difícil batalla con el Imperio Rembrus. Con el fin de derrotar a Rembrus, incluso si era Heifikland el que se había dividido, estaba el poder de ayuda que Roland quería. Y como Heifikland lo entendía, enviaron a un embajador recientemente, pensó Sion inicialmente. Pero Frode dijo, no es embajadora del Imperio Heifikland, Su Majestad. No lo es. No.
Entonces, ¿de qué país es la embajadora? En ese momento, la chica levantó la cabeza para mirar a Sion. Entonces, yo soy una embajadora de la República Popular de Sfelliget. Ella dijo. Sion inclinó ligeramente la cabeza. La República Popular de Sfelliget. No he oído hablar de eso antes. Es un país pequeño en el continente central. La chica asintió. Sí, es un país pequeño, así que no hay problema si su majestad no lo sabe. Y, recién se formó. Un nuevo país. Si digo que es el país construido por la coalición anti-Roland, creo que lo entenderá. Ella dijo. Sion entrecerró los ojos, luego la miró. Pero esa chica no tomó nota de la expresión de Sion. No, ni siquiera miró en su dirección. Solo, hablando lo que se le había ordenado decir, para cumplir su misión de embajadora. Pero, ¿quién le había ordenado que dijera eso? ¿Por órdenes de quién había venido? Se dijo que el rey de la coalición anti-Roland era un demonio. Se dijo que el demonio se llamaba Riner Lut. Entonces, esta persona estaba aquí por órdenes de Riner. La chica abrió la boca. Como si leyera un guión preparado, dijo, como todos han oído, los que destruyeron a cientos de miles de soldados de Gastar que estaban peleando con el imperio Heifiklant, fuimos nosotros. Ella dijo. Los que hicieron retirarse al imperio de Gastar que ha estado expandiéndose hacia el sur fuimos nosotros también. Ella dijo. Confío en que todo el mundo haya oído hablar de estos dos asuntos, pero parece que tenemos algo que es mucho más poderoso de lo que todos pueden comprender. Al confiar en ese poder, hemos decidido construir un país utilizando esta oportunidad. Este país se llama la República Popular de Sfelliget. Ella dijo esto. Entonces, aprovechando esta oportunidad para construir un país, queremos extender un tratado al mundo para construir la paz. A esto, Sion preguntó. ¿Un tratado de paz? Sí, creo que muchos países ya lo han notado. En el actual campo de batalla, hay una vieja arma que tiene un poder anormalmente fuerte llamado Rule Fragmei que está siendo usada. Sion la interrumpió. No tienes que explicar lo que es el Rule Fragmei. Pero, ¿estás explicándole esto a los países de todo el mundo? Preguntó. La chica asintió. Sí, para detener el uso de esas armas peligrosas que potencialmente pueden destruir el mundo en el campo de batalla, estamos proponiendo un tratado de paz. Pero Sion la interrumpió de nuevo, diciendo. Tontos. Al permitir que todo el mundo conozca la existencia de esta arma, ¿de qué tratado de paz quieres hablar? Si lo haces, cada país usará Rule Fragmei. No, no sería así, este es el propósito del tratado de paz. ¿Quién seguiría ese tratado? Pero la chica lo interrumpió. Por lo menos mi país planea seguirlo. No volveremos a usar armas inmorales como Rule Fragmei en el campo de batalla. Y esperamos que su país pueda hacer esto, por la paz. ¿Por la paz? ¿Dices paz? ¡Qué broma, tú! Pero la chica lo detuvo, diciendo. Dijo con una sonrisa superficial. Majestad, porque grita, como puede gritar enojado, todo el mundo lo está mirando. El mundo entero está viendo. ¿Entrará usted o no en este tratado de paz? Por supuesto que no importa si usted no participa. Debe pensar que el mundo es suyo, ¿verdad? Desde el sur y el norte, el rey que se basará en el poder de matar. No importa cómo le llamen un héroe en el sur, si elige mal aquí, esto decidirá su imagen en el continente central. Entonces, si ese es el caso, ¿qué será? La gente en el continente central se inclinará bajo el salvaje rey bárbaro que no quiere entrar en el tratado de paz. ¿Cree usted que, después de hoy, puede progresar hacia el norte con solo poder? Si ese es el caso, no importa, de todos modos no pensamos que podríamos obtener la aprobación de todos los países. Pero en el continente central, hay muchos países que han aceptado este tratado. Pero, Fraude dijo, ¿ese es tu plan? Cada país no puede responder inmediatamente a un problema tan importante. Por supuesto, si pensabas que algo tan absurdo como los rumores sobre el demonio puede amenazarlos, entonces es una historia diferente. Dijo sarcásticamente, pero la chica sonrió. Por supuesto que hemos amenazado a algunos. Esto es obvio. Las llamadas negociaciones es algo que se hace después de las amenazas. Luego, los países tímidos se unirán. De manera progresiva, los países grandes también, este tratado también ha obtenido la aprobación de la República de Ertolia. Al oír eso, Sion se molestó. Que la República de Ertolia había aprobado este tratado, Sion entendió inmediatamente. Para Ertolia que se había retrasado en la recolección de los Rule Fragmei, por supuesto que fueron rápidos en hacer esto. Entonces, el imperio Heifiklant que había perdido poder definitivamente, dio su aprobación. Eso significaba que estos dos grandes países apoyarían este tratado. Si así fuera, en el continente central, casi 2/3 de los países estarían de acuerdo con este tratado. En este caso era más de la mitad. Más de la mitad de los países habían entrado en este tratado bajo esa falsa afirmación de paz. Esto era bajo la sugerencia de la coalición anti-Roland no, la República Popular de Sfelliget. Pero, ¿qué iban a perseguir? ¿Por qué? Querían prohibir el uso de Rule Fragmei. Por supuesto, si fuera Riner, probablemente esperaba esto. Si fuera esa persona,
podría sugerir la prohibición de esta arma. Pero, el pueblo de la República Popular de Sfegillet había utilizado Rule Fragmei para arrebatar el territorio de Heifikland. O fue el cuerpo anterior, la organización llamada Coalición Anti-Roland, que ya había utilizado Rule Fragmei en combate, usando naturalmente Rule Fragmei para matar a gente. Originalmente pudieron usar ese poder para ganar Heifikland. Eso significó, bajo la excusa de usar ya el Rule Fragmei para construir su país, sugirieron una prohibición mundial de él. Pero, el mundo que sabía de la existencia de tal arma, no pudo resistirse a usarla. Los hombres, usarían Rule Fragmei. Si se les pusiera un instrumento conveniente, los hombres no podrían resistirse y usarlo. Y, cuanto más desesperanzados estuvieran, más lo usarían por error. Así antes de que el conocimiento de este poder se extendiera en el mundo. Antes de usar este poder para encender una guerra, Roland originalmente planeaba avanzar hacia el continente central. Si tuvieran que usar Rule Fragmei para atacar, habría un número inimaginable de sacrificios, por lo que inicialmente quería entrar en el continente central, sin que nadie se diera cuenta. No, ya había suficientes sacrificios. Roland y Rembrus se habían atacado porque usaron Rule Fragmei, causando un número considerable de sacrificios. Fue lo mismo en el norte. Se dijo que en la batalla con el Imperio de Gastak y el Imperio de Heifikland, con solo un tiro, cientos de miles de personas habían muerto. Se decía que aunque algo así había ocurrido antes, todo ya había terminado, pero algo así había ocurrido. Luego usando ese poder, estas personas separaron el mundo. El mundo comenzó a buscar desesperadamente este poder. Todos los países, posiblemente por temor, o por lujuria, o por rabia, o por tristeza, comenzaron a buscar frenéticamente Rule Fragmei. Y luego, lo usaron. Utilizaron las armas que podrían matar. Así que la gente murió. Y se convirtió en un gran número de muertes. Mientras pensaran en ello, entenderían por qué había resultado así. Si cada país tuviera un poder tan grande, entonces no habría ningún poder que pudiera suprimir esto. Así que lo que ocurriría sería una masacre imparable. Tal vez, al final no quedaría nada. Entonces Sion miró a la muchacha. Entonces, ¿quién fue el que sugirió el tratado de paz? Probablemente no es su rey Rinerlut quien lo sugirió. La muchacha miró a Sion. No, todo es el pensamiento de mi señor. Cállate. No importa lo que piense su majestad, el rey de la República Popular de Sfegillet es Rinerlut Sama. Te dije que te callaras. Y estás equivocada. Si nos detenemos aquí, te contendremos. Si me detengo aquí, el mundo se derrumbará y será tragado por las diosas. Pero Sion se detuvo, y luego empleó una expresión más aguda para mirar a la chica. ¿O son ustedes, los subordinados de las diosas? ¿Qué planean hacer con Riner? Preguntó. A esta pregunta, la chica sonrió aún más feliz. Aunque no sé de la cosa llamada diosa de la que su majestad habló, mi amo me informó, si su majestad pronuncia la frase diosa, entonces él me instruyó a decir esto. Ella dijo. Entonces Sion, antes de eso, dime el nombre de tu amo que te ordenó. Tu amo no es Riner, ¿verdad? ¿Quién es? Boyce. Pero ignorando sus palabras, la chica siguió hablando. Parecía que había memorizado lo que debía decir. Me disculpo, Sion, ella dijo. Pareces haber hecho demasiado, ella dijo. Mataste a mis compañeros, así que, definitivamente, no te perdonaré. Si no te rindes con los Rule Fragmei. Si sigues estando loco, si sigues estando enojado hasta aquí por la maldición del héroe, entonces te miraré como un enemigo. Dijo la chica. Ella habló lo que su amo había ordenado hacer de una sola vez. Entonces, Sion no tenía nada que decir. Si estás loco hasta este punto. Si sigues enojado hasta este punto, entonces tómame como tu enemigo, Riner lo había dicho una vez. Esa fue la oración original. De hecho, ya había matado a los compañeros de Riner. Para los soldados de Nelpia y el escuadrón que escapaba con Riner, había utilizado Rule Fragmei. Así que comprendió que Riner estaría enojado, entendía que rompería sus lazos con él. Pero aún así, el que dijo eso, no fue Riner. Dijo Sion en voz baja. Pero a esta frase, la chica no respondió. Entonces mi misión está terminada, libéreme. No. Dime el verdadero nombre de tu maestro. ¿Es Boyce? ¿O es la diosa? Pero la chica lo miró con una expresión de compasión vaga. Incluso si me amenaza, no puede obtener respuestas de mí. Vine aquí después de aceptar un hechizo. Si le digo algo distinto de lo que me han ordenado hacer, la maldición se activará y moriré. Ya veo. Pero al menos, Riner nunca hará eso. Ajaja. Riner, ese tipo. Pero en este momento, su majestad Froude lo llamó. Sion entrecerró los ojos con ligera ira y miró hacia la dirección de la voz. No vacile sin una razón, y le dé a su enemigo información. Entonces Sion se detuvo. Se sintió infeliz porque había revelado la debilidad de su corazón a sus subordinados. Libera a la chica, no podemos obtener otra información de esta persona. Él ordenó, entonces los soldados que estaban refrenándola la soltaron. Luego asintió con la cabeza a Sion. Me dará su respuesta si va a participar en el tratado de paz.
A esta pregunta, Fraude respondió. Vamos a mantener nuestra opinión. Por supuesto que eso no significa que no entraríamos. Por lo menos vamos a considerar. No te lo pregunto a ti, mi amo me ordenó escuchar la respuesta del rey Sion Astal. Ahora, por favor, contésteme, Majestad. ¿Quiere entrar? ¿O no? A esto, Sion miró a la muchacha, y después de parecer silencioso como si estuviera pensando, nos unimos a ella. En este punto, Fraude levantó la mano, sostuvo una daga en la mano, la hoja de la daga atravesó el cuello de la chica y se derrumbó en silencio. Entonces Sion abrió los ojos y gritó, Fraude. Tú. Pero Fraude fríamente, llevando una expresión oscura como demonio, manteneremos nuestra opinión, Majestad. Todavía no podemos unirnos a este tratado. Pero no hay necesidad de matar. Ahí está. Esta mujer vio a vuestra Majestad vacilar, si ella informara de esto, entonces sería malo. Pero, de todos modos ya estaba maldita, era inútil para nosotros. Pero si le enviamos la cabeza de vuelta, entonces eso demostraría que incluso si dicen el nombre de Riner Lut, su Majestad será inquebrantable. Sion miró furiosamente a Fraude y dijo, ¿por qué vacilé? La mataste. Pero Fraude sacudió la cabeza. No, su Majestad. Nuestro rey, no vacilaría por algo tan trivial como esto. Entonces, por favor, deje que me ocupe de los problemas después de esto. Permítame ocultar este asunto. Dijo Fraude. ¿A esto? Sion preguntó, ¿cómo planeas ocultar esto? Fraude señaló el cadáver de la chica. En su cuerpo, había una magia que se suponía debía hacerla autoimplosionar y matar a su majestad, extendamos esto. Porque su majestad fue atacado, la matamos. Entonces, advierta a los reyes de varios países a tener cuidado con los asesinos de la República Popular de Sfegillet. Pero incluso si hacemos eso no se resolvería. Cada país ya sabe de la existencia de Rule Fragmei. Sí, ahí está eso. Todos los países saben de esa existencia, pero ya estamos preparados para esto. Así que procedimos con los experimentos humanos, los soldados modificados, ¿no es cierto? Así que, aunque todos los países pueden usar Rule Fragmei, nuestro país todavía puede tener la ventaja, su majestad cambió a Roland. Entonces Sion miró a Fraude. Pero esto también, incluso si este es el caso, los países pequeños usarán Rule Fragmei después de hoy, sí. Los sacrificios aumentarán. Sí. Incluso si difundes la mentira de que la chica era un asesino, los países que ya se han unido al Tratado de Paz no pueden leer nuestras intenciones. Pero esto despertará desconfianza. Esto creará confusión. Lo que la República Popular de Sfegillet nos hizo, lo haremos también. Diciendo eso, Fraude ordenó a los subordinados que cuidaran el cadáver de la chica. Luego, mirando a Sion, continuó. Son diferentes de nosotros. Nosotros que nos hemos reunido bajo el rey héroe Sion Astal, somos diferentes. ¿La coalición anti-Roland? ¿Bois Fiurelle? De todos modos es una tropa que fue recogida por dinero, ¿verdad? Entonces, una semilla de desconfianza puede destruirla. Así que Sion preguntó. Entonces, ¿qué hacemos? Fraude respondió suavemente. Nosotros mismos, nos reuniremos con Riner Lut. Hablando sinceramente, aunque sea yo, no creo que la República Popular de Sfegillet sea algo que Riner Lut haría. Entonces la clave para romper la organización se encuentra aquí. Riner Lut y el que manipula detrás de escena, Bois Fiurelle, el país que tiene dos reyes. Sacar a uno de ellos del escenario. Diciendo eso, Fraude se inclinó ante él, dio media vuelta y rápidamente salió del pasillo, pero se detuvo de nuevo. Dio la vuelta. Ah, hablando de eso, Majestad, ¿puedo hacer lo mismo que Bois Fiurelle? Sion preguntó sospechosamente. ¿La misma cosa? ¿A qué te refieres? Fraude tenía una sonrisa superficial, una sonrisa profunda y oscura como un demonio. Haciendo uso del amor que Riner Lut tiene para usted. Tal como lo hizo la subordinada de Bois Fiurelle, si tuerzo tus palabras, y destruyo el corazón de Riner Lut. Entonces hacer que mate a Fiurelle, ¿es posible? Él preguntó esto. Entonces Sion, con una sonrisa apareciendo en su rostro, preguntó. Si digo que no, te rendirías. Entonces Fraude tuvo una sonrisa ligeramente feliz, no. Luego inclinó de nuevo la cabeza y salió del pasillo. Sion miró su figura. Miró la figura de su subordinado que quería matar a Bois y a Riner. Pero en este momento, otro humano entró en el vestíbulo. Era una chica. Tenía unos 15 años. Tenía hermosos rasgos y hermoso cabello de color ámbar que le tocaban los hombros. Un cuerpo delgado, ojos azules. Sion conocía a esta chica. Era la hermana menor de un joven que había sido secretario de Sion. Eslina Forcal. Antes de que empezara la guerra, ella era la suboficial de Calne, pero ahora trabajaba en la capital del Imperio Runa, ligeramente hacia el sur, como funcionaria en la tierra conquistada. Pero, ¿por qué apareció aquí? No, porque vino aquí, él ya sabía la razón. Así que Sion preguntó. Antes de que Eslina, que tenía una expresión de lágrimas, entrara en el vestíbulo y abriera la boca. ¿Estás aquí por causa de Calne? Él preguntó. Siento haber dejado Runa e ir contra sus órdenes.
Pero una vez que escuché que el distrito popular de Urd que Kalnesan había estado protegiendo había sido ocupado por el Imperio Rembrus, que todos los soldados situados en el distrito popular de Urd habían sido asesinados, este rumor. Pero, Kalnesan está aquí, ¿verdad? Debería haberse retirado con éxito y haberse reunido con el ejército principal, ¿verdad? Por favor, dígame que ese es el caso, ¿verdad? Kalnesan él, no puede estar muerto, ¿cierto? Su voz temblaba por las palabras que pronunciaba, su expresión se había contorsionado también. Apretó el pecho con fuerza, apretando la voz. Con una expresión como si estuviera a punto de llorar. Ella tenía una expresión que decía que inmediatamente se derrumbaría aquí. Sion miró su rostro. Su hermano había sido asesinado, esta vez, ella podría perder a un superior que siempre la había acompañado, tembló por eso. No, Kalne y Eslina podrían estar saliendo. De lo contrario, no vacilaría. Porque los dos siempre habían estado juntos, podría ser posible que ese fuera el caso. Entonces, ella podría perder a una persona importante otra vez. Por la guerra. Debido a este mundo loco. Porque, de este, rey inútil. Pensando en su falta de poder, la expresión de Sion se retorció también. No podía proteger a nadie. Fue siempre debido a la falta de poder, y fue incapaz de proteger a su gente importante. Brynner, Kiefer, Tony, Fal, Tai, Fiole, Kalne, Eslina. Madre, incluso él mismo. Todo el mundo estaba llorando, gritando, mientras morían, pero no pude hacer nada para protegerlos. Estaban llamándome claramente para que los salvara. Todos, habían gritado para que yo los salvara, pero no podía protegerlos. Él se odiaba a sí mismo. Realmente odiaba su impotencia. Pero no pudo revelar tal expresión. Porque él había revelado tal expresión anterior, había causado que una muchacha fuera asesinada. Solo mostró su lado débil un poco, pero muchas cosas eran demasiado tarde para recuperarlas. Por lo tanto, avanzar. Por lo tanto, solo podía superar esto y avanzar. Así que Sion miró a Eslina y sonrió. Kalne, no está muerto. Él dijo. Y Eslina alzó su rostro brilló, al mismo tiempo, las lágrimas que había estado conteniendo se derramaron. Entonces. Pero Sion la interrumpió, continuando. Pero, él ha sido secuestrado por el Imperio Rembrus. ¿Cómo puede eso? Pero relájate, les he ordenado a mis subordinados que se infiltren en Rembrus y rescaten a Kalne. Son muy talentosos. Porque son extremadamente talentosos, así que Kalne definitivamente estará bien. Él dijo. Pero Eslina lo miró con una expresión ligeramente dudosa. Y, Sion dijo, para no decir nada fuera de esto, dijo de nuevo, va a estar bien, confía en mí. Sonrió mientras decía. Por supuesto, la expresión de Eslina no brillaba en esto. Esto era de esperarse. Su amante había sido secuestrado por el país contrario. Y Kalne no era un soldado ordinario, sino un general mayor de Roland. Con el fin de obtener información de Roland, seguramente sería sometido a una intensa tortura. Y después de eso, el inútil Kalne seguiría siendo utilizado, y tal vez sería asesinado como una demostración. No importa que, el futuro de Kalne no era optimista. Un minuto, no, incluso si llegaran tarde por un segundo en rescatarlo, Kalne podría ser asesinado. Pero, Sion ya no estaba preocupado por Kalne. Por supuesto, porque el Imperio Rembrus era un país asqueroso gobernado por un monstruo, querer salvarlo no era tan fácil. Según el informe que Luke había presentado sobre Rembrus, la gente de ese país podría haber sido afectada por un hechizo de lavado de cerebro. Eso significaba que si enviaba a alguien que no tenía habilidad descuidadamente, se le podría lavar el cerebro a cambio, causando un contratiempo en sus planes. Pero, incluso si eso fuera realmente el caso, Sion no estaba preocupado por Kalne, porque había enviado a su mejor subordinado. No era porque el espía más talentoso de toda Roland, Luke Stockart, estuviera en Rembrus. No era porque Luke salvaría a Kalne. Luke, quien era solo un ser humano, no era el oponente de Rembrus, sino que Sion había enviado a un subordinado diferente, otro asesino, otro espía. Había enviado un monstruo diferente a Rembrus. Entonces, Sion sonrió. No, esta sonrisa era falsa. Siempre estaba incómodo, temeroso de ser torturado por el dolor. Pero por el bien de Eslina, que lo miraba a los ojos, mirándolo con inquietud, sonrió y volvió a mirar los mapas de la mesa. Miró al país contra el que Cloud y Miller estaban peleando ahora. Miró al Imperio Rembrus en donde Luke y otros innumerables equipos se habían infiltrado. Entonces la escena cambió al norte. Más al norte de la antigua ciudad santa autónoma de Kasla y el distrito popular de Urd, donde el ejército de Roland estaba detenido. En un país llamado el País de Dios en la parte sur del continente central. El país donde vivía el pueblo elegido de Dios. El paisaje de este país parecía estar cubierto con una capa de niebla. Por supuesto, porque era transparente, aunque los ojos no podían verlo, pero había algo allí. Era como una fina capa de paz. Una repugnante estabilidad falsa. Mirando la membrana del Rule Fragmei que cubría este país. A una magia fuerte fue lanzada. Es realmente hecho descuidadamente.
Si es un poder tan fuerte, los humanos se volverán anormales. Ella dijo. El lugar donde ella estaba en la azotea de una iglesia en el Imperio Rembrus. No, debe decirse que estaba en una aguja afilada. Desde allí, miró hacia abajo a todo Rembrus. Debido a que el viento era fuerte, hablando normalmente, no sería posible permanecer en ese tipo de lugar, pero a ella no le importaba. Ella miró a su alrededor, como si estuviera soplada por el viento. Examinó el Imperio Rembrus. Examinó esta gran tierra que fue gobernada por la magia de lavado de cerebro. Entonces cada vez que miraba este paisaje, su cola de caballo de color caramelo se balanceaba ligeramente. Ojos grandes y redondos, un cuerpo pequeño. En ese pequeño cuerpo había algo. Así como una armadura de batalla. Pero, no se podía ver a qué país pertenecía. Entonces oyó una voz. Capitán, la voz de un hombre que la llamaba sonó. Luego miró hacia abajo. Eran humanos S. Alfes, eran sus subordinados, los humanos S llamados Lach, Lear, Mou. La miraban preocupada. Es peligroso, por favor baja. ¿Qué pasará si caes? Seremos regañados por Luke Senpai. Al oír eso, ella se rió. Ella rió con una expresión inocente. Ella rió con una expresión coqueta. Luego ignoró las voces de sus subordinados e inspeccionó de nuevo al Imperio Rembrus. Entonces, aunque he oído casi todo. Pero de esta manera todo ha cambiado en algo extraño, ¿qué haremos? Ella murmuró. ¿Qué piensas? ¿Remus Remud Arquette? Puedes terminar el show al final. Ella murmuró. Sion Astal rechazó la seducción y no me abrazó. El demonio solitario Eris Reed se ha separado en dos en el tiempo que no supimos. Al final, es eso. Al mismo tiempo cuando la diosa se volvió loca, esto. Aunque no seas una diosa. Pero, al mismo tiempo cuando nos volvimos locas. Ella murmuró. Quien creó a las diosas, y después por ser demasiado problemáticas, creó al héroe para destruir a las diosas, pero el héroe también se volvió loco. Con el fin de detener al héroe loco, nosotras creamos a los humanos alfa. Esta vez los humanos se han vuelto locos, y nuevos escenarios se están desarrollando, y como tal. ¿Qué está pasando? Aunque decimos que es loco, pero este mundo no tiene personas sensatas. Ella murmuró. Por supuesto, esta voz no se extendió. No, para que no estuviera extendida, ella mantuvo control sobre su voz, controlando hasta donde se extendía. No solo eso, ella había establecido una barrera, por lo que su presencia no era sentida por Rembrus Remud Arquette. Aunque también estoy enojada por amor, no tengo derecho a hablar de otras personas. Apretó una mano contra su pecho. Apretó su pequeño pecho. Ella sintió su pecho. Y podía sentir su corazón latiendo, el sonido de ella latiendo. Sentir las emociones del dueño original de este cuerpo moviéndose. Esta voz era extremadamente cálida, cómoda. Y siguiendo esa voz, los sentimientos de la dueña de este cuerpo, la desesperación, tal como entró en su cuerpo. Este cuerpo gritaba que le gustaba a Riner. Gritaba que amaba a Riner Lut. Gritaba que amaba a los humanos. Gritaba que amaba a cada compañero. Este cuerpo gritaba frenéticamente cosas inútiles. Pero aunque era algo inútil, también era extremadamente adorable. Siempre fue así. Realmente, siempre soy así. Puedo ver el significado importante en cosas inútiles. Puedo ver la belleza en cosas inútiles. Y al final, aunque no hay cambio, traicioné a las diosas, interferí en el amor entre el héroe y el demonio. Aunque ayudé ese lamentable amor, el cuerpo que los humanos crearon. Esta vez, déjame apoyar el amor de esta mujer. Ella murmuró. Este humano tenía un fuerte amor que era raro en el mundo actual. Si se daba por vencida entonces gritaría, este cuerpo amaba mucho al hombre llamado Riner Lut. Si fuera por Riner Lut, podría morir. Si Riner Lut se reía, no importaba si otras mujeres se lo arrebataran. Riner Lut, Riner Lut, Riner, 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 ese humano siguió diciendo. Entonces su rostro se enlojeció ligeramente. Cada vez que este sentimiento retumbante entraba en su cuerpo, tendría los mismos sentimientos que ese humano. Soltó un pequeño suspiro. Riner. Ella trató de decir. Inmediatamente su corazón tuvo una reacción. Su corazón saltó fuertemente. Entonces ella intentó suspirar otra vez, ja. Luego se echó a reír. Ella rió alegremente. Una sonrisa coqueta, inocente y hermosa apareció. Este humano fue creado por mí, en su mayoría puedo absorber sus sentimientos, esto. Ella dijo. Esto es muy interesante. Ella dijo. ¿Por qué esto puede ser controlado? Pensaron las diosas. ¿Por qué se puede controlar algo así? Pensaron el demonio y el héroe. ¿Por qué puede una emoción tan fuerte? A los organismos que pueden tener tan hermosas emociones, claramente no deberían ser capaces de controlar. Al final, los acontecimientos mundiales se habían vuelto raros. Inicialmente, las diosas querían hacer esto. Al principio, el héroe quería hacer esto. Esta vez eran los humanos los que planeaban cambiar todo.
Los eventos que eran incontrolables se habían ampliado, y no se sabía qué tipo de conclusión tendría. Era diferente de lo normal. ¿Cuándo empezó esto? No lo sé. Fue iniciado por un hombre llamado Lieral, gritando "no maten a mi hijo", que se resistió al destino. ¿O fue iniciado por el hijo mayor de la familia Eris, que comió a Eris el demonio con el fin de proteger a su hermana menor y se convirtió en Lucile el devorador? ¿O fue iniciado por el héroe que no mató a Riner el solitario? No lo sé. Nadie sabe. Pero, ella pensó. Al final, nadie es capaz de controlar nada, pensó. Pero, todo el mundo está tratando de vivir frenéticamente. Todo el mundo está gritando desesperadamente sobre el amor. Así que, es así, ella dijo. A su pecho. A su corazón. Ella, quien había sido llamada la diosa de la reencarnación, dijo con una expresión satisfecha. Es así, con que quieres quedarte al lado de Riner Lut, eso debe estar fuera de los eventos esperados. Nadie sabe de la historia que se está creando. Diciendo eso, se rió. Ya podía sentir que sus palabras estaban cambiando lentamente. Su conciencia estaba siendo devorada por el humano que debería haber sido controlado por completo. Su conciencia fue lentamente devorada, colapsada y fusionada con el humano que había sido creado para ser manipulado. Al igual que Sion Astal estaba devorando al héroe loco caído Asrul Roland, este humano también está devorándome, tomándome y fusionándose con mi conciencia. Por supuesto que puedo defenderme de esto. Incluso era fácil borrar la conciencia de este humano, porque ella había hecho eso antes. Pero, ella no se resistió. Porque esto parecía interesante. Porque esto parecía agradable. Porque si ella podía fusionarse con esta chica que era emocionalmente rica y llena de amor, era un asunto extremadamente satisfactorio. Así que se echó a reír, ella se rió alegremente. Yo. Originalmente pensé que después de ser abrazada por Asrul, siendo devorada, convirtiéndose en la cosa de Riner el solitario. De esta manera, Riner el solitario y Eris el demonio no podrán ser uno. Si él puede ganarme, Riner el solitario por sí mismo ganará todo. Eso significa que ahora, puedo cambiar los acontecimientos. Puedo cambiarlo todo. Pero, ¿por qué? ¿Por qué es eso? ¿Por qué hay algo como esto? ¿Por qué alguien como yo, que es una idiota, le doy la espalda a todo? Después de preguntar eso, se preguntó. Ajaja, debe ser, como esto. Porque estoy loca. Estoy loca por amor. Diciendo eso, ella se dio unas palmaditas en el pecho. Entonces, el latido de su pecho se detuvo. Dejó de lado los sentimientos del humano que le entraban con fuerza. Y luego comenzó a moverse. Los movimientos de los sentimientos eran aún más lentos que ahora. Y aún así, un tercio ya se ha fusionado, ella rió. Ajaja, ella se rió. Usando una expresión suave como una niña, se echó a reír. Esta expresión era algo que tenía este cuerpo humano. Inocente, una sonrisa muy linda que hacía que todos quisieran ser amables con ella. Ella rió con esa expresión. Pero, por favor, espera. Déjame moverme con mi propia conciencia por un poco más de tiempo. Solo un poco más, voy a crear un camino que es beneficioso para la persona que amas, entonces tu conciencia se hará cargo. Ella dijo. Luego giró la cabeza, usando ese ritmo para hacer que pareciera que se iba a caer de la aguja por el fuerte viento. ¡Bah! Ella gritó. Entonces sus subordinados, vamos ahora, capitán. Espera. Mou, sube rápidamente. Al oír eso, se rió alegremente. Al caer de la aguja, utilizó varias magias. Y su cuerpo flotó ligeramente. ¿Te engañé? ¿Están sorprendidos? Humanos. Ella aterrizó ante sus subordinados, y se rió. Entonces sus subordinados la miraron con una expresión amplia y sorprendida, ¿qué estaba haciendo? Ellos preguntaron, pero solo recibieron risas que fueron jeje como su respuesta. Soy increíble, ¿cierto? Levantó el pecho. Entonces todos elogiaron que ella era realmente asombrosa, realmente asombrosa. Era solo alabanzas, pero su cuerpo, el cuerpo de este humano, se sentía satisfecho. Hacia esta simple estructura, se rió. Ella rió. Ella. La diosa de la reencarnación Milke Pillet rió. Entonces, es casi la hora de encontrarnos con Luke. Entonces, después de que rescatemos a Kalneka igual, vamos a cortar al rey de este país Rembrus Remulda Arked en grandes trozos.